Buenos días a todos. Agradecerles su asistencia, al igual que a la organización de estas jornadas, por habernos invitado para hablar del almendro. Quisiera empezar la ponencia hablando de dónde se cultiva el almendro en el mundo, ¿no? El almendro se cultiva en aquellas zonas donde existe clima mediterráneo, como es el sur de Europa, el norte de África, el valle central de California, en el centro de Chile y paralelamente Argentina, y en el sur y el suroeste de Australia, en zonas donde existe clima mediterráneo. Bien, si nos fijamos en los años 60, ya hemos comentado que el principal productor de almendra es Estados Unidos, pero sin embargo en los años 60, aquí en rojo vemos la producción de almendra de Estados Unidos y en azul la producción de almendra de España. España duplicaba la producción con respecto a Estados Unidos. Y así se mantuvo hasta los años 80. En los años 80 se produce un aumento exponencial de la producción en Estados Unidos, mientras que España se mantiene más o menos constante, debido a los dientes de sierra y tal, debido a las heladas, pero en Estados Unidos el crecimiento es exponencial. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Estados Unidos hizo una apuesta por la intensificación del cultivo. No solamente con el aumento de superficie. ¿Cómo intensificó el cultivo? Actuaciones que actualmente está haciendo España, ¿no? Lo primero es una mejora en la ubicación de las plantaciones. Ubicar el cultivo en zonas donde no existe riesgo de helada. Una mejora de la planta procedente del vivero. Una mejora de patrones y variedades más productivas. Una mejora en la polinización de esas variedades. Mejorar el diseño, aumentando la densidad de plantación, aumentando el volumen de copa de las plantaciones, aumentando su capacidad de producción. La aplicación de riego, altas dotaciones de riego y de fertilización. También la mejora en las técnicas de cultivo de la poda, porque estas nuevas variedades requerían unos sistemas de poda distintos a los sistemas tradicionales que se hacían en España. También el control fitosanitario, la mejora del manejo del suelo para evitar los problemas de erosión y también algunas labores en la mejora de la recolección. De tal forma que actualmente el cultivo se desarrolla en suelos, en zonas con suelos sin pendientes, fácilmente mecanizables, suelos profundos, fértiles. Aún así, los agricultores hacen grandes aportaciones de fertilizantes con cantidades superiores a las 200 unidades de fertilizante por hectárea, con disponibilidad de riego, con dotaciones elevadas, entre 2.000 y 6.000 metros cúbicos por hectárea, o incluso algunas veces más, en zonas con pluviometría también, digamos, suficiente para desarrollar el cultivo incluso en condiciones de secano, pluviometría superior a los 400 milímetros, y con un riego mínimo de helada. ¿Esto qué ha supuesto? Bueno, pues que la imagen esta tradicional que teníamos todos del almendro en zonas marginales, con elevadas pendientes, con escasos volúmenes de copa o en condiciones de secano, donde la incidencia de heladas y las enfermedades pues hacían que un aspecto un poco marginal del cultivo pues cambie radicalmente y nos encontremos situaciones donde las plantaciones tienen grandes volúmenes de copa, sana, fitosanitariamente hablando, y con una gran capacidad de producción, similares a las condiciones que podríamos encontrar en Estados Unidos. Bien, si nos fijamos en el año 2010, en España existían en torno a 500.000 hectáreas de superficie de almendro en condiciones de secano y en riego existían unas 40.000 hectáreas. 10 años más tarde, vemos cómo la superficie ha aumentado en torno a 170.000 hectáreas más. Solamente en el año 2015 y 2016, que fueron los años posteriores a esa subida que hubo en el precio, que llegó casi a los 8,5 € aproximadamente el kilo de pepita, pues solamente en esos 2 años el aumento de superficie fue superior a las 90.000 hectáreas en España, auspiciado, como he dicho, por esos buenos precios de mercado. ¿Dónde aumentó esa superficie? Pues principalmente en Castilla-La Mancha, ya que los cultivos alternativos pues, no eran excesivamente rentables, como era una viña, digamos, en cepa, donde necesitaba mucha mano de obra, o un cereal algo marginal.
También en Andalucía, donde el cereal por aquellos años pues, costaba poco dinero, aunque, como ven, el aumento de superficie pues, fue prácticamente en todas aquellas comunidades donde ya el cultivo del almendro se desarrollaba. Bien, si nos fijamos en Andalucía, en la comunidad autónoma con mayor superficie de almendro, en torno a las 200 y poco mil hectáreas de superficie, vemos que 160.000 hectáreas corresponde a una densidad de plantación entre 100 y 300 árboles por hectárea. En torno a 10.000 hectáreas tienen menos de 100 árboles por hectárea. Sin embargo, ya aparecen plantaciones, casi 20.000 hectáreas en Andalucía, que tienen entre 300 y 800 árboles por hectárea. Y algo un poco simbólico, en torno a las 1.000 hectáreas, de plantaciones con más de 800 árboles por hectárea. Eso es lo que podríamos, y ya con una formación en seto, que es lo que podríamos definir como plantaciones superintensivas. Claro, aquí si yo viese este gráfico, pues diría, bueno, pues la mayor superficie pues sigue siendo una plantación intensiva, tradicional, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el almendro. Pero si nos vamos concretamente, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que el almendro pues, se ha establecido en los últimos 10 o 12 años, observamos que la superficie de almendro que tiene entre 300 y 800 árboles por hectárea o la que tiene más de 800 árboles por hectárea, la suma de estas dos plantaciones, que ya son plantaciones muy tecnificadas y muy intensivas, supone más del 50% de la superficie total del cultivo. Quiere decir, en las zonas nuevas de cultivo, el cultivo se está intensificando mucho, similar a lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 70 y 80. Bien, pero claro, este aumento esta intensificación del cultivo, pues también ha ido paralelo a un aumento de la incidencia de plagas y enfermedades. Sobre todo en los primeros años de cultivo, lo que más incide son las plagas tradicionales del almendro, como puede ser el pulgón verde, el pulgón negro, el mosquito, el tigre, que este año ha sido tremendo, el ataque que hemos sufrido allí en Andalucía, o en Castilla-La Mancha, el problema que tienen con la avispita, o en otras zonas productoras tradicionales, lo que es el gusano cabezudo. Estas plagas, pues durante los 3-4 primeros años, al agricultor le generan un gran quebradero de cabeza. Luego, posteriormente, cuando la planta ya adquiere grandes volúmenes de copa y entra en producción y aparecen problemas de sombreamiento. No pasa la diapositiva. Cuando aparecen problemas de sombreamiento, falta de aireación, la planta entra en producción, ya hace falta, grandes volúmenes de agua o de fertilizantes, pues el mayor problema que tienen las plantaciones son las enfermedades. Las enfermedades tradicionales, como puede ser pues, mancha ocre o roya, cribado, y también enfermedades de nueva aparición, como puede ser pues antracnosis, fusicoccus, monilia, verticilosis, xanthomona o chancros de madera, o incluso la recientemente conocida, que también está afectando al almendro, como puede ser la Xylella fastidiosa. ¿De acuerdo? Este es el gran hándicap que tienen los productores de almendro cuando ya las plantaciones se hacen adultas con esos volúmenes de copa tan elevados, ¿no? La incidencia de enfermedades. Bien. ¿Qué pasa? Si queremos observar cuánto de importante es esa incidencia de enfermedades, lo que hay que ver es cuánto dinero se gasta el agricultor en combatir las mismas, ¿no? Teniendo en cuenta la dificultad que existe a la hora de hacer un estudio económico de una plantación, porque la variabilidad de factores pues son muy altos y cada agricultor tiene unos condicionantes distintos en su explotación, aquí he puesto unos datos medios para una plantación, digamos, de altos volúmenes de copa y de alta capacidad de producción, con marcos en torno a 6 por 4 metros, con producciones en torno a los 2.000 kilos de pepita por hectárea. Ese tipo de plantaciones normalmente tienen unos gastos
que superan los 4.000 euros por hectárea. Y dependiendo de las condiciones climáticas de ese año, podemos estar entre 6 y 9 tratamientos fitosanitarios para controlar plagas y enfermedades. O sea, si vemos el reparto de gastos que tiene ese tipo de explotaciones, pues los tratamientos fitosanitarios suponen entre un 15 y un 18% de los gastos totales. Claro, esto, el 15 o el 18% de 4.000 euros, pues estamos hablando de 600, 700 euros, y eso dependiendo, repito, de las condiciones climáticas del año y de la incidencia de enfermedades. Pero se mueven entre 6 y 9 tratamientos fitosanitarios. Si nos vamos a una plantación de secano, un secano de esa zona donde hemos hablado de 400 milímetros de agua, con marcos de 7 por 8 aproximadamente, con unas producciones de 600 a 700 kilos de pepita por hectárea. Ahí están moviéndose los agricultores en unos gastos en torno a los 1.500, 1.700 euros por hectárea y no menos de 4 a 5 tratamientos fitosanitarios, repito, en función de las condiciones climáticas. En estos casos, pues, los tratamientos fitosanitarios rondan el 20% de los gastos totales de cultivo, que estaríamos hablando pues, en torno a 300, 400 euros por hectárea y año. Repito, son unos valores bastante elevados. Bien, actualmente existe una gran sensibilidad, tanto por parte de la sociedad como por parte de la Administración, en buscar cultivos que medioambientalmente pues, sean sostenibles, que no generen impacto medioambiental y que además produzcan alimentos que tengan una cierta calidad, en el sentido de que, pues, que no tengan residuos de plaguicidas, que sean cultivos que secuestren carbono, etcétera, etcétera. Claro, esto contrasta un poco con las diapositivas que hemos puesto anteriormente, un cultivo donde se hacen 9 tratamientos fitosanitarios, donde se consume gran cantidad de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debido a estos factores, tanto por parte de la sociedad como por parte de la Administración, nos encontramos con una situación donde, por ejemplo, en el año 2002 existían para el cultivo del almendro en torno a 25 productos fitosanitarios autorizados como insecticidas y en torno a 20 como fungicidas. Sin embargo, 20 años más tarde, en el 2022, bueno, pues nos encontramos que estamos trabajando en torno a 8 materias activas como insecticidas y 11 materias activas como fungicidas. Es decir, por ejemplo, en el último año, en el 2021, pues varios productos fitosanitarios han sido retiradas la autorización para usarlos en el cultivo del almendro. Y los que han quedado, pues tienen una dosis máxima para usarlos por hectárea al año o incluso un número máximo de tratamientos para combatir plagas y enfermedades anual en el cultivo del almendro. Quiere decir que el agricultor está limitando esas posibilidades para tratar con productos fitosanitarios y combatir las plagas y las enfermedades. Bien, desde mi punto de vista, ¿cuáles son, digamos, los dos factores limitantes que tienen las plantaciones de almendro en la España occidental? Ese tipo de plantaciones altamente productivas, con grandes volúmenes de copa, con grandes necesidades de agua. ¿Cuáles son esos dos factores limitantes? El primero de ellos sería la disponibilidad de riego. Aquí les muestro una imagen del río Guadalquivir a su paso por Córdoba el 10 de diciembre del 2017. Esta imagen la hice ese día, pero si ustedes van hoy a Córdoba, la imagen es aún más dantesca. O sea, ahí no hay río, ahí lo que hay son unos charcos, pero el caudal es prácticamente nulo. Estamos en un clima mediterráneo, las sequías son recurrentes y esta es la imagen que muestra el principal río de Andalucía. Entonces, claro, ante esta imagen, garantizar el riego con altas dotaciones de agua, pues un poco arriesgado, ¿no? Y el segundo factor limitante para ese éxito de las plantaciones sería el control de las enfermedades. Cuando estamos trabajando en condiciones de clima sin frío, sin heladas, clima muy suave,
en esas zonas donde caen más de 400 milímetros de agua al año, con suelos profundos, fértiles, con buenos agricultores que gastan mucho input en esas plantaciones, se alcanzan grandes volúmenes de copa y entonces la incidencia de enfermedades, por desgracia, suele aumentar. Y claro, ante las restricciones que tenemos al uso de productos fitosanitarios, pues con estos factores, digamos, tiene más justificación el proyecto que mi compañero pues, va a presentar a continuación, el proyecto Innoalmendro, ¿no? Que es buscar la mayor eficacia posible a la hora de hacer un tratamiento fitosanitario. No solamente en el producto fitosanitario que utilicemos, sino también en la maquinaria que debemos utilizar. Bien, pues con eso finalizo la exposición. No sé si van a haber preguntas o después con mi compañero. El organizador no está. Bueno. Sí, tenemos tiempo para hacer alguna pregunta y yo quería precisamente haceros una pregunta a ambos. En este caso, evidentemente hemos conocido el proyecto Inolivar y los Olivar en el tema de aplicación de fitosanitarios. Los pasos a continuación, los próximos pasos que vais a dar en este proyecto, en este grupo operativo, ¿cuáles son a medio plazo? Pues el proyecto dura hasta el año 2024. Actualmente es un grupo operativo, un proyecto muy iniciado, ¿no? Todavía no tenemos ningún tipo de resultado, con lo cual venimos a poner un poquito los objetivos y los resultados que esperamos conseguir con ese grupo operativo, que ahora lo expondré en la presentación. Y lo que vamos buscando al final son unos prototipos, unas máquinas, atomizadores, capaces de reducir las dosis, es decir, los volúmenes de caldo que actualmente se aplican en el cultivo del almendro, como hemos hecho en el cultivo del olivar. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta dentro de la sala a nuestro ponente? Vale, pues continuamos. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por haber contado con nosotros para venir aquí a exponer un poquito, digamos, el trabajo de investigación que llevamos. Mi nombre es Alberto Godoy, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, aunque, bueno, ya que estamos aquí en la zona, aprovecho para decir yo soy extremeño, soy de un pueblo de aquí cerca, que es Talarrubias, seguro que muchos de los que estáis aquí asistentes lo conocéis. Y nada, yo vengo a comentar un poquito la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito del olivar, y es lo que queremos extrapolar al grupo operativo que tenemos ahora mismo vigente y que está en marcha ya, que es Innovalmendro. La aplicación de productos fitosanitarios, la verdad que está muy de moda en las políticas medioambientales europeas, con fuertes restricciones, lo que implica la eliminación de productos y reducciones de las dosis máximas autorizadas. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ocurre es que le va a obligar a los agricultores a hacer un uso mucho más eficiente de esos productos fitosanitarios que actualmente tenemos autorizados en el mercado. Por otro lado, para dar cumplimiento a la normativa de uso sostenible de los productos fitosanitarios, se exige, por un lado, que los agricultores o los técnicos estén bien formados, que los equipos estén bien regulados y en buen estado, y que además tengamos unos equipos perfectamente adaptados al cultivo. Si conseguimos dar esa respuesta, digamos, ese uso sostenible a los productos fitosanitarios, vamos a lograr, digamos, reducir esos costes asociados a la producción que implica, digamos, el uso de fitosanitarios. Y por último, vamos a necesitar de unos sistemas que nos ayuden a optimizar los tratamientos fitosanitarios y que los equipos que tengamos, es decir, que haya una sinergia entre el cultivo y la máquina. Es decir, siempre se le pide que la máquina se adapte al cultivo, pero muchas veces es necesario también adaptar el cultivo a la maquinaria para que pueda funcionar todo perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Lo que ocurre actualmente es que falta un sistema de dosificación que sea aplicable a árboles aislados, como es el caso del olivar tradicional o intensivo, que no sea de alta densidad, o el almendro. Para dar
Para dar respuesta a, digamos, a la aplicación de fitosanitarios en base al volumen de copa, muchos autores proponen diferentes sistemas como son estos que los que estáis viendo en pantalla. En este caso, la dosificación es muy sencilla, porque en el caso del TRV, lo único que hay que tener en cuenta es la altura del seto, la profundidad del seto y la separación entre filas para calcular al final el volumen de copa por hectárea. Sin embargo, cuando tenemos árboles aislados, la cosa se complica un poquito más. ¿Qué es lo que nos ocurre? Como podéis ver, bueno, dos imágenes de un olivar tradicional o un cultivo de almendro convencional donde imposibilita la aplicación de esos métodos que habéis visto anteriormente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde la Universidad de Córdoba? Pues lo que hemos es sacado de algún modo un coeficiente de aplicación que nos ayude a calcular qué volumen de caldo tenemos que aplicar por hectárea. Sobre todo en árboles aislados, porque como os he comentado, en un seto, en olivar superintensivo o en un almendro que fuera superintensivo es muy sencillo, porque al final es un prisma, una pared de vegetación que no tiene mucha complicación. Para calcular ese volumen de caldo a aplicar por hectárea necesitamos de un coeficiente I que estáis viendo ahí arriba, que se mide en litros por metro cúbico de vegetación y que varía mucho en función de los diferentes cultivos. Incluso dentro de un mismo cultivo, dentro de las tipologías, también varía. Nosotros hemos sacado, en base a ensayos de investigación, ese coeficiente I en olivar tradicional, que es de 0,10 litros por metro cúbico de copa, en olivar intensivo de 0,12 y en olivar superintensivo de 0,08. ¿Esto deberían dárnoslo? Sí, deberían dárnoslo fundamentalmente los fabricantes de productos fitosanitarios. Si nos dieran este dato sería mucho más fácil y podríamos ahorrar mucho producto. Pero a veces hay desconocimiento y otras veces a lo mejor no quieren facilitar los datos que estamos comentando. Perdón. Para solventar un poco la problemática, nosotros hemos desarrollado, de momento para olivar, y lo queremos extrapolar al cultivo del almendro, una aplicación que ya está disponible para Android, para iPhone todavía no, que estará en esta semana o en las próximas semanas disponible, y que esta aplicación para móviles lo que contiene son las principales tipologías de olivar. Se estima el volumen de copa mediante técnicas de realidad aumentada, con un vídeo que os voy a poner a continuación para que vosotros entendáis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Calcula el volumen óptimo de pulverización en función del tipo de árbol, del volumen y la densidad foliar, para que luego hagamos una dosis correcta a la que tenemos que aplicar con el producto que nosotros vayamos a elegir, y da, sobre todo, recomendaciones, que es lo que le falta muchas veces a los técnicos y a los agricultores que no conocen, a qué presión trabajar, qué velocidad de trabajo, qué caudal tenemos que echar y, fundamentalmente, cuando se hace aplicaciones por superficie, desde mi punto de vista es un error, porque no es lo mismo tratar una hectárea, por ejemplo, de almendro, de olivar o de viña, como tratar una hectárea que, aunque sea de olivar, un olivar que tenga 5 años, un olivar que tenga 20 años, un olivar que tenga 200 años. Evidentemente, el volumen de vegetación varía, con lo cual hay que hacer aplicaciones en función de ese volumen de copa y de esa densidad foliar que nos encontramos en cada momento en nuestra plantación. La aplicación básicamente consiste en esto. Primeramente, vamos a crear, digamos, una parcela donde le vamos a dar un nombre, vamos a ver qué área tiene esa parcela, vamos a seleccionar el cultivo, si es tradicional, intensivo o superintensivo, nuestro marco de plantación, la densidad que tiene, la densidad la hemos dividido en una densidad baja, media y alta. Esto varía en función de la poda fundamentalmente. Una densidad baja pues es un olivo que está recién podado, una media pues una que lleva un año sin podar aproximadamente, y una ya pues que acabamos de hacer, digamos, estamos ya en el segundo año, donde una vez que hagamos la recolección ya vamos a proceder con la poda del olivo por norma general. Y luego pasamos a medir el volumen de copa. Tenemos dos opciones, con las técnicas que os he comentado de realidad aumentada o de forma manual si no tenemos un dispositivo capaz de medir la copa del árbol, como vamos a ver a continuación.
En este caso nos acercaríamos con la cámara del teléfono al tronco del árbol. Si no aparecen ciertos puntos que no se ha visto, no se ve muy bien la imagen, señalamos el centro del tronco, nos retiramos hasta que tengamos encuadrada la imagen del árbol dentro de la cámara. Una vez que está el olivo dentro ya damos a medir copa y arriba te dice que indiques una altura, que señalarías con el dedo o con un puntero, y luego uno de los diámetros necesarios para ver ese volumen de copa. A continuación nos separamos 45 grados, nos movemos desde donde hemos tomado la primera medida para poder medir una segunda altura desde la posición en la que nos encontramos y ese segundo diámetro que nos es necesario para obtener el volumen de copa que nosotros vamos buscando. Mediría una altura, el segundo diámetro, damos a calcular y como podéis ver tenéis ahí que ese árbol tiene unos 18,39 metros cúbicos de copa. Tendríamos la opción, si no podemos utilizar las técnicas de realidad aumentada porque nuestro teléfono no es muy actual, si conocemos las medidas del árbol, pues meterlas de forma manual, igual que habéis visto, das a calcular y ya te calcula esos metros cúbicos de copa por árbol en este caso. Como anteriormente hemos metido el marco de plantación, eso lo multiplicaría por el número de árboles que tenemos por hectárea y tienes ya el volumen de copa que tenemos por hectárea en total. Se ha ido del todo. Cuando ya tenemos caracterizada nuestra parcela, a continuación lo que hacemos es caracterizar nuestros equipos. Una cosa fundamental a la hora de hacer un buen tratamiento es saber cuántas boquillas tiene el equipo y qué boquillas lleva el equipo y qué caudal nos ofrece cada boquilla. Igual que habéis visto anteriormente, pues pondríamos si tiene algún tipo de nombre, haríamos una foto si tenemos varios equipos iguales, sobre todo es para llevar una trazabilidad completa de los tratamientos. Meteríamos el número de boquillas y los tipos de boquillas que lleva asociado. Hay una base de datos completa de todas las boquillas actualmente existentes en el mercado que te dice luego el volumen de caldo que tienes que aplicar y la presión de trabajo que vas a necesitar en función de las boquillas que tienes instaladas en tu equipo. La app se conecta con un sistema, un key de sensores y válvulas, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Esa información que nosotros hemos cargado en el teléfono la envía a la nube, la carga en un display, que es el que estáis viendo ahí en pantalla, y automáticamente, sin que el agricultor ni el técnico tenga que entrar en ninguna cosa, en ningún ajuste dentro del atomizador, el equipo automáticamente se regula en base a lo que nosotros ya previamente le hemos marcado. Los técnicos, en este caso, sí que nos lo han solicitado muchas veces, sobre todo hemos tenido mucho contacto con los técnicos de DECOS, que nos dicen que por tiempo no pueden asistir a todas las fincas donde están llevando a cabo los tratamientos y ellos desde su propio despacho, antes de salir a campo, pueden enviar diferentes órdenes de diferentes parcelas a un agricultor que tienen en Córdoba, a un agricultor que tienen en Jaén, a un agricultor que tienen en Granada, sin necesidad de asistir a todas las fincas para decirle al tractorista o al agricultor, el que se vaya a montar en el tractor, cómo tiene que regular ese equipo. Ahora voy a explicar un poquito los atomizadores que actualmente existen, sobre todo en olivar. Son atomizadores inteligentes. Probablemente podemos decir que son los atomizadores más avanzados que existen actualmente en el mercado, que se desarrolló en un proyecto que era Innolivar, y las dos empresas que participaron fundamentalmente fue la de Fede y la de Mañez y Lozano, que están ambos ubicados en Valencia. Es decir, que Mañez y Lozano actualmente es el principal fabricante de atomizadores en España y el que más vende. Llevan sistemas de inyección directa de materias activas. Estos sistemas de inyección directa próximamente lo van a llevar incorporados por normativa todos los equipos. Esto quiere decir que el depósito de agua siempre va a trabajar con agua limpia y las materias activas van a ir ubicadas en el depósito blanco que veis ahí en la imagen o en unas garrafas como lleva el equipo de abajo porque tienen dos sistemas diferentes y luego utilizarán esos inyectores de dosatron que veis ahí en pantalla para, en función de la regulación que tú le hayas hecho a ese sistema, va aspirando y metiendo dentro de la línea de pulverización la cantidad de materia activa que nosotros hemos calculado. Además, llevan sistemas de dosificación variable. En este caso, siempre habréis visto atomizadores que llevan ultrasonido, bien sean digitales o analógicos, es decir, o que miden presencia o que miden distancia y presencia, pero le están ganando el pulso las cámaras de visión 3D. Esas cámaras lo que hacen es
hacer un mapa en tiempo real de la vegetación que están viendo y en función de la cantidad de vegetación mandan una señal a ese conjunto de electroválvulas que veis ahí en pantalla que controlan cada una de las boquillas, es decir, una apertura o cierre de si detecta masa vegetal o no y también de la cantidad de masa vegetal que tenemos en ese momento. Ahí aparece un vídeo donde se ve perfectamente lo que quiero decir. Si os fijáis en la parte derecha, por ejemplo, de la pantalla, veis cómo el equipo va cerrando en función de cuando va dejando de detectar vegetación y cuando va detectando nueva vegetación va abriendo todo eso en tiempo real. O sea, ahora mismo es como si lleváramos, en este caso, 26 ultrasonidos comandando a cada una de las electroválvulas. Y todo esto, como digo, lo hace en tiempo real y es algo bastante complejo y que está muy logrado. Esto lo ha hecho la empresa de Fede y lo quiere instalar en sus equipos a finales, por lo que me han comentado, a finales del año que viene. También lleva sistemas de regulación de pH del agua, que en un principio a veces esto no se entiende el porqué, pero tiene su motivo. Según estudios científicos recientes, parece ser que la vegetación acepta mejor los productos fitosanitarios que se disuelven en pH neutro. Con lo cual nosotros tenemos un pHímetro dentro del depósito, vemos qué pH tiene nuestro agua y mediante esas dos bombas peristálticas que veis ahí se introduce o hidróxido sódico o ácido clorhídrico dentro del depósito para al final llevarte a un pH neutro de 7. Aparte de que también los productos fitosanitarios, a no ser que venga especificado en la ficha técnica del producto, se disuelven mucho mejor en pH neutro. Tiene sistema de adaptación a copa para adaptarse a los diferentes marcos de plantación si trabajamos en intensivo o tradicional fundamentalmente, que es para lo que está diseñado estos equipos. Y luego además también tiene eje, en este caso un eje extensible para trabajar en pendientes entre un 10 y un 15%. Con ese pistón hidráulico levantamos el equipo, ensanchamos el eje de trabajo y nos da una mayor estabilidad a la hora de trabajar. Y ya por último, lleva unos sistemas de refrigeración. Estos sistemas de refrigeración lo que hacen es enfriar el agua que tenemos en el depósito principal. ¿Con qué sentido? Si estamos haciendo un tratamiento de productos fitosanitarios donde el agua del depósito está a una temperatura ya alta y encima el tratamiento lo hacemos un día ya caluroso, teniendo las temperaturas que tenemos actualmente, en el momento que hagamos la pulverización y salga esa gota con un diámetro muy pequeño, se va a evaporar, con lo cual no va a llegar al cultivo la cantidad de materia activa que nosotros queremos lanzar. Con lo cual, si tú refrigeras ese agua y tienes una temperatura más baja, aumentas la vida útil de esa gota y permites que mayor producto llegue donde tú quieres, que es a la vegetación objetivo. Y ya por último, comentaros en el grupo. Todo esto es los antecedentes que nosotros tenemos y un poquito lo que queremos llevar al terreno del almendro. Estamos ahora mismo embarcados en un grupo operativo cuyo objetivo, al final, generar es buscar soluciones innovadoras pues, orientadas a lo que he dicho, al uso eficiente y sostenible de los productos fitosanitarios, utilizando una tecnología, en este caso maquinaria, que esté adecuada al cultivo en el que vamos a hacer el tratamiento. Los integrantes de este grupo operativo es Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que es su representante, una cooperativa que de segundo grado que todos conocéis, que es DECO, el CIA3, que pertenece a la Universidad de Córdoba, el grupo de investigación AGR 126, Mecanización y Tecnología Rural de la Universidad de Córdoba, que es donde yo estoy incorporado, la empresa Osuna Sevillano, que es fabricante de atomizadores de allí de Córdoba, y una empresa tecnológica, que es DTA, que está también ubicada allí en Rabanales, en el campo universitario de Córdoba. Los objetivos específicos que tratamos de conseguir con este grupo operativo es caracterizar al menos la mayor cantidad de plantaciones posibles de almendro para ver qué necesidades nos vamos a encontrar a la hora de desarrollar o de diseñar un equipo, mejorar esa maquinaria y los equipos que existen actualmente, es decir, mejorar los equipos convencionales que tenemos trabajando y desarrollar un equipo nuevo que permita dar cumplimiento a esa normativa del uso sostenible de los fitosanitarios. Desarrollar un sistema de gestión, es decir, un sistema de trazabilidad de todos los tratamientos que se estén haciendo en campo y ya por último, pues realizar una divulgación para que llegue a mayor número de técnicos y agricultores para que lo puedan incorporar dentro de sus cultivos. Como digo, estamos ahora mismo arrancando,
Este sería un poco el cronograma de trabajo que nosotros vamos a llevar. En un principio hemos hecho ya, que eso ya está acabado esa fase, como un background, es decir, todo lo que nos vamos a encontrar en campo. Una vez que ya sabemos un poco qué necesidades existen en el cultivo, después de haber hecho también una consulta, sobre todo a los agricultores, y nos dicen qué ocurre, qué nos está pasando, qué necesitamos. Ahora estamos ya en la fase de diseño de esa maquinaria. Tenemos, por un lado, como he dicho, una máquina de adaptación de la maquinaria convencional que hay actualmente y máquinas de nuevo uso. Y ya, por último, realizar ensayos donde vamos a ver cómo funcionan esas máquinas y, por último, validaremos esas máquinas con agricultores que nos ayuden a determinar si el avance que hemos hecho es bueno o no para ellos. Los resultados que esperamos de este grupo operativo, pues la determinación de ese coeficiente de aplicación en almendro, es decir, ese 0,10, 0,12 y 0,08 que habéis visto en olivar, ver en almendro, evidentemente, sabemos que el almendro es de hoja caduca, cuando hay vegetación, ver cuánto tenemos que aplicar. Lo digo esto porque es muy interesante, porque nosotros hemos hecho ensayos en campo donde, hablando con un agricultor, ensayos en Lucena, nos ha dicho que aplicaba 1.500 litros por hectárea, estoy hablando en olivar, y nosotros con la aplicación 2 a olivar medimos volumen de copa y nos salía que teníamos que aplicar 950 litros por hectárea, es decir, casi 600 litros menos de caldo. Cuando me digo caldo me refiero a agua y a materia activa, que podría tener de ahorro. Hicimos un ensayo de eficacia biológica, es decir, lo que fuimos a comprobar es si aplicando esa cantidad menos que nosotros habíamos calculado, éramos capaces de controlar perfectamente plagas y enfermedades. Y efectivamente así fue. Los resultados, biológicamente hablando, con 950 litros de aplicación y 1.500 litros de aplicación fueron exactamente lo mismo. Si tenemos en cuenta ahí no solamente el ahorro de productos fitosanitarios, sino de tiempo, diésel, agua, etcétera, al final el ahorro se convierte en un ahorro bastante importante para el agricultor. Obtención de prototipos de atomizador, como he dicho, adaptación de los equipos actualmente empleados y la fabricación de un equipo de nuevo diseño. Ese sistema de gestión integrado dentro del prototipo, donde al final va a haber una plataforma web donde se pueda descargar toda esa información que hemos hecho en el campo, en qué momento hemos tratado, cuántos litros hemos aplicado, qué velocidad hemos llevado, todo lo que podáis imaginar que hacemos en campo, al final poderlo descargar y llevarlo donde nosotros queramos, cuadernos de campo o donde nosotros creamos oportuno. Y por último, pues beneficios desde el punto de vista económico, ambiental, seguridad alimentaria y de la seguridad laboral. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.